por la marcha, ya estaban con síntomas de enfermedades que no tuvieron el tratamiento adecuado hasta ese momento, pero sin consideración alguna y sin discriminación se aplica. Pero madres lactantes, menores, o sea, viejitos, no había... ¿Cuál era, digamos, el objetivo de hacer eso? Bueno, el objetivo era que ellos no continúen con la marcha. Es decir, ellos querían, desde el punto de vista de la policía que justifica su accionar, ellos dicen que habían ido para, presuntamente para disuadirlos a efectos de que acepten ser trasladados en una suerte de puente humanitario, eso lo pongo entre comillas, ¿no? Puente humanitario que los lleve a sus puntos de origen, porque se tomó la decisión de intervenir y ahí acababan, ¿no? Entonces, en franca vulneración a un derecho constitucional que es legítimo de los pueblos indígenas. Ellos estaban en su intento de abrir diálogo, hablar con el presidente, como no se pudo instalar en ningún momento en días precedentes, la última carta que tenían era, bueno, hablar con el presidente. Es bien sui generis esto de la movilidad, de llevárselos a un lado al otro. Digamos, ¿es la primera vez que se da en Bolivia o ya hay antecedentes de este tipo de represión, digamos? De esta manera, como se ha procedido, yo creo que es la primera vez, ¿no? Porque nunca hemos tenido en la historia de la lucha sindical en Bolivia que un movimiento sindical legítimo de tantos que hemos tenido y tenemos en sus gestas de conquista, nunca ha habido otro grupo que también digamos, con formación sindical que se acercara para decirles, bueno, ustedes no van a continuar con la marcha, a menos pueden continuar si ustedes de los 16 puntos que estaban en su pliego petitorio para hablar con el presidente, 5 al menos de los 16 tendrían que simplemente sacarlos de la agenda, entre esos que renuncien los marchistas a que este tema del proyecto carretero deje sin efecto. Entonces, situaciones como estas, es decir, una arbitraria actitud de, además de ningunearlos a los indígenas como si fuesen simplemente objetos y que pueden decidir por ellos e imponerse, ¿no?, a la fuerza. Entonces, eso es una cosa que nunca se había dado antes en Bolivia. El gobierno de Evo Morales llegó con ese discurso, ¿no?, de, digamos, hacer una nación plurinacional y además de respeto al medio ambiente. Tifnis ha sido su parteaguas. ¿Por qué? ¿En qué reside los argumentos gubernamentales para que la carretera se haga de todas maneras? Bueno, con el argumento de que veía a él como presidente y sigue insistiendo con la idea de impulsar un desarrollo que permita integrar a los departamentos de Bolivia, en este caso Beni con Cochabamba y otros departamentos. Sin duda que hay una necesidad de mayor articulación que vertebre los departamentos, eso es cierto. Pero aquí el tema pasa porque esto no ha sido procesado adecuadamente en el marco de la normativa al respeto de los derechos humanos que están, por ejemplo, reconocidos por la OIT en su artículo 169, que es el derecho a la consulta. El derecho a la consulta debía haberse hecho con carácter previo a la puesta en marcha de este proyecto tan cuestionado. Entonces, se obvia eso como que simplemente dijeran, no es necesario hacerlo, y se llega a firmar un acuerdo con OAS, una constructora importante, transnacional, que es de Brasil, y esas gravísimas contradicciones han llevado a que los indígenas digan nosotros no vamos a tolerar esto. Además, hay varios informes de CERNAP que dicen que no es correría riesgo el parque si es que se realizan. Entonces, ha ido contra sus propios técnicos el gobierno. Evidentemente, contra sus propios técnicos, ¿no es cierto? Eso es un tema muy importante anotarlo, porque el CERNAP tiene un trabajo técnico registrado y sabe, con criterio, dice, no se puede hacer este proyecto carretero porque el costo ambiental tendría secuelas graves con los pueblos indígenas, ¿no? Usted salió con su denuncia, digamos, de rey a paje, desde el presidente Evo Morales hasta los funcionarios que estaban en lo que pasó en septiembre. ¿No teme por su integridad, no teme que vengan represalias de otras partes por esta denuncia tan fuerte? Bueno, nosotros no lo hemos implicado directamente al presidente. ¿No? Es decir, estábamos hablando a partir del
del ministro de Gobierno y el comandante nacional de la policía, que depende de ese ministerio. Nosotros nos hemos basado en documentos, en pruebas, pero no hemos tenido acceso a ninguna documentación que pudiera probarse, o ser por lo menos indicio de prueba, en el que estaría de manera directa implicado en este proyecto el presidente. Es decir, nuestro informe tiene la cualidad de no basarse en conjeturas ni en deducciones, sino en elementos de prueba que pueden constituirse en indicios del mismo a efectos de que esto sea parte sustancial del informe. ¿Qué le ha parecido la reacción del gobierno ante su informe? Bueno, esto es una señal de que estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Estamos cumpliendo, claro, ese es el costo de denunciar toda violación de los derechos humanos. Y bueno, yo esperaba que iba a ser así, o sea, no me sorprende. Ustedes acompañaron la marcha, digamos, acompañaron en el sentido de que estuvieron allí de testigos de muchos de los hechos. Los testimonios que recogen son desgarradores. ¿Hay algún tipo de reparación que pueden tener esas personas después de lo que han pasado? Sin duda, claro. Está eso consignado en las recomendaciones que hemos hecho a los ministerios de Salud, de Justicia, para que se elaboren listas de todos los que han sido objeto de esta violencia indiscriminada. Hay lesiones gravísimas, las lesiones de carácter incluso psicológico, los traumas que ellos ya están experimentando estos días. Y esto no va a ser un tema que se revierta fácilmente, a menos que haya un tratamiento psicológico adecuado de mediano y largo aliento. Y el caso también de otras personas, hay personas que han sido agredidas violentamente en su cuerpo, y esto también tiene que ser objeto de un tratamiento especializado, y estamos haciendo recomendaciones muy concretas para que haya un resarcimiento incluso de daños, porque se ha provocado, digamos, pérdida de algunos objetos, han sido despojados de lo poco que tenían consigo, llevaban consigo. Y esto se inscribe en la restitución de derechos vulnerados, ¿no? Entonces eso está. Y las sanciones de aquellos que habrían sido los autores intelectuales de este hecho, en tanto gente que, como el ministro, sería el que estaría, digamos, más señalado, por decir, a partir de los indicios de prueba, que es el que tomó la decisión de la intervención. Ahora hay otro, en general Muñoz, que el 24 en la tarde, 24 la tomó ya el ministro, ya el 25, el general Muñoz habría tomado la decisión de intervenir, pero no porque a él se le ocurrió, ¿no? Él mismo dice que recibió instrucciones de la paz, así de manera general. ¿Cuál es el futuro de TIPNIS? ¿Cuál cree que pueda pasar? Digamos, ¿van a seguir? El gobierno ha dicho que no, pero los indicios dentro de los funcionarios en el Ministerio de Ambiente, el mismo CERNAP, indican que quiere seguir adelante. ¿Usted qué opina sobre la viabilidad de ese proyecto? No, estamos frente a una situación muy delicada, ¿no? Muy delicada. Se han polarizado en extremo las relaciones, posiciones altamente politizadas, y hay una ley que de momento está vigente, y esa ley protege a los pueblos indígenas en su derecho de espacio territorial con su continuidad territorial. Además, por ser pueblos ancestralmente instalados en el Parque Sibore-Securé, anteriores a la colonia incluso. Entonces hay razones históricas, estructurales, culturales, propias de sus cosmovisiones, que ahora les permite que desde el reconocimiento del Estado vean esto como una unidad indivisible. Y hay el concepto incluso de la intangibilidad. Eso hay que entender que no es una intangibilidad que afecte al derecho al desarrollo desde sus cosmovisiones de los indígenas. La intangibilidad estaría más apuntada a aquellos factores externos que violenten esa estructura, esa unidad
orgánica, cultural, institucional que tienen los pueblos indígenas, que han hecho del TIPNI su propio hábitat, ¿no? Hay un discurso muy famoso del presidente Morales en Naciones Unidas, donde habla de la madre tierra, del respeto al agua y el respeto de los indígenas a su tierra. ¿Por qué cree que ha retrocedido en términos ideológicos el presidente y el gobierno en este tema, ¿no? Pregunta muy difícil. Yo creo que no hay claridad ideológica sobre el tema, porque este proyecto que está en construcción de articular nuevas relaciones de un Estado plurinacional está en juego y está en entredicho con las cosas que está pasando, ¿no? Por eso a mediano y largo plazo se ve por lo menos con un grado de incertidumbre lo que podría suceder con estos pueblos indígenas. Ya hemos tenido otro tipo de proyectos, especialmente los carreteros, que han destruido otras etnias en la Amazonía boliviana, ¿no? El caso, por ejemplo, de los yuquis, que ahora son mendigos, es una etnia que está en extinción, es un pueblo enfermo, es decir, con muchísimos problemas de salud. Entonces, las secuelas, y ya tenemos esas señales, las secuelas de lo que podría ser si este capricho de imponer un proyecto carretero que está en la línea con la teoría de articular, vertebrar el país con proyectos grandes carreteros, el costo que esto va a tener que pagar políticamente es un costo muy alto, y que tal vez eso no está dimensionando el actual gobierno, porque es muy alto el costo que podría pagar. Ahora, eso hay que verlo en perspectiva de lo que puede suceder. Si esto se concreta, las posibilidades de mayor polarización del país van a ser muy profundas. Yo he mandado ya mensajes a través de los medios al presidente y a sus ministros que es tiempo de frenar todo esto y de reflexionar pausadamente, que prevalezca el sentido común y la sujeción a la ley por encima de todo y el respeto irrestricto a los derechos humanos, particularmente de los pueblos indígenas, porque ellos están dentro del derecho especial. ¿Por qué están en el derecho especial? Porque son pueblos vulnerables. Ok, muchísimas gracias, defensor.